Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, los que nos difunden, los que colaboran con TLB1. Agradecemos a todos, de verdad. Muy importante la ayuda de ustedes para que TLB1 continúe transmitiendo, como siempre hacemos, toda la verdad primero. Ustedes saben que estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltlb1.com. Debajo de este programa, las redes sociales en las cuales nos mantenemos a diario en contacto. Como siempre hacemos, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre nos guíe, nos ilumine, nos proteja, ¿no?, en este mundo tan adverso, tan complejo, y que solamente con su adoración y veneración nos puede permitir encontrar el camino del bien, de la verdad y de la belleza. El programa de hoy vamos a tratar un poquito el tema Malvinas, ¿no? 41 años, ¿no?, se llevaron a cabo el 2 de abril pasado. Igual seguimos en el periodo de combate, periodo de guerra, así que tenemos un invitado muy especial para hacer un análisis sobre eso y análisis en general de varios otros temas que también hacen al sentir, ¿no es cierto?, no solo de las Fuerzas Armadas en general, el Ejército en particular, sino también un poco cómo es el mundo que se los ve hoy, ¿no?, cómo está. Hemos hecho hace poco un programa, ¿no es cierto?, relacionado a el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, donde se planteó con invitados del Uruguay y de la Argentina, entre la Unión de Promociones y otras organizaciones de la banda oriental, planteando el tema similar que estaban conviviendo en ambos lados del Plata. Por supuesto, la Argentina sufre más por su cantidad de presos militares, presos políticos. Vamos a tocar también un poquito de este tema. Para mí es un gusto compartir el programa con un gran amigo, por supuesto. Para mí es un gusto recibirlo a veterano de guerra de Malvinas, veterano de guerra contra la subversión en La Tablada, en defensa del copamiento de La Tablada, en las Islas Malvinas, por supuesto, condecorado herido en combate, preso por la democracia por cumplir con su deber y procesado en 2 causas, que ya creo que están ambas levantadas. Fue conductor con 2 grandes amigos, Guillermo Campos y Jorge Mones Ruiz, del programa República Indefensa que transmitió este canal, así que es un gusto tenerlo al teniente coronel Emilio Guillermo Nani. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar acá nuevamente, ¿no? Volver a casa. Volver a casa. Sí. Es importante volver a la casa. Nunca se cerraron las puertas de esta casa, siempre estuvieron abiertas. Ya lo sé. Sin luz, sin un montón de cosas. No, ya sé, siempre estuvo la posibilidad, pero lamentablemente la vida nos pasa por arriba, suceden cosas. Sin duda. Y cuando uno recupera la libertad y estábamos encaminados, tuvimos la pérdida de Jorge, ¿no?, que fue una gran pérdida. Una gran pérdida para todos. Estábamos por renovar el programa, inclusive cuando lo entrevistamos por última vez, dijo, me interesa volver y volver a hacer el programa. Y creo que ameritaba muy importante porque estamos también, desde esa época que hicieron los programas a esta época no ha variado, creo que ha sido en una declive cada vez más pronunciada. Sí. Tremendo, tremendo. Emilio, me gustaría, hemos cumplido 41 años de la gesta de Malvinas, el pasado 2 de abril, este proceso sigue hasta el 14 de junio, que es la caída de Puerto Argentino. ¿Cómo podríamos hacer hoy, 41 años, ¿no?, un balance, un pensamiento, un análisis, una reflexión, ¿no es cierto?, para la gente que hoy está, para los futuros argentinos jóvenes, ¿no es cierto?, y para este mundo que va carcomiendo, se los va carcomiendo con un relato que cada vez irrita más, ¿no es cierto?, como algo, ¿no es cierto?, como una sanata pro-británica, llamémoslo, de desmalvinización. El proceso continúa, es decir, el proceso iniciado en las postrimerías del gobierno militar de 1983, 82-83, comenzado por el general Nicolaides, que nos escondió, es decir, fuimos los descartados de la sociedad, porque era como que se avergonzaban de nosotros por haber perdido, éramos los culpables de haber perdido la batalla. Y después sí, con el advenimiento de esto que dicen que es una democracia, fue descomponiéndose cada vez más, ¿no? Entonces, lo peor es lo único que se ha divulgado, es decir, los cientos de actos de heroísmo no se mencionan, se mencionan
las fallas, se mencionan los fracasos, se mencionan... Es decir, hay como un envilecimiento del relato, ¿no? Y mucho peor, con motivo de los 40 años de la gesta, es impresionante la cantidad de artículos que se publicaron, uno peor que el otro, ¿no? Sobre todo de la mano del diario La Nación. La diario La Nación que funge de derechas, ¿no? Como que es un medio... Y bueno, ahí tienen... Liberal conservador, se podría llegar a decir. Sí, bueno, no, ahí está, hay el periodista estrella para cubrir los temas de Malvinas es Alconada Amón, que el año pasado, para el periodo del aniversario, publicó 15, 16 artículos, todos destinados a relatar lo desagradable, ¿no? Lo repugnante, ningún hecho de heroísmo, no encontró nada positivo para relatar, para contar, ¿no? Y ahora este año sacaron otro artículo más tratando de instalar el tema del antisemitismo en Malvinas, ¿no? Es decir, Alconada Amón reportea a un periodista judío, Hernán Dobry, que no sé cómo hizo para encontrar soldados judíos que fueron a los que se les violaron los derechos humanos durante la guerra y sufrieron mucho por su condición de judíos. Yo sinceramente estuve en dos unidades. Estuve con el grupo de artillería 3 y con el regimiento de infantería 7. Las dos unidades tuvieron soldados judíos. No conozco ninguno de esos soldados que haya sufrido. Es decir, creo que eran 40, en total fueron unos 40 soldados en todo el teatro de operaciones. Bueno, ahora aparecieron algunos que comienzan a relatar que por su condición de judíos sufrían vejaciones. Tengo 50 años de servicio, he estado toda mi vida en unidades de combate, he tenido soldados judíos durante toda mi carrera. Jamás en la vida un soldado fue menospreciado, despreciado, maltratado por su condición de judío. Podrá haber sido reprendido por cometer alguna falta o algún error, como cualquier otro de los soldados de los grupos de artillería en los que revisté. Pero por su condición de judíos, jamás en la vida he conocido un solo caso que se hubiera producido por eso. Por eso esta es la fantasía, ¿no? De la fantasía del judío, de alentar siempre el tema del antisemitismo para poder hacer perdurar en el tiempo su condición de víctima social y mientras tanto nos penetran por todos lados. Pero bueno. Esto, ¿han mostrado algunos de ellos algún signo de heroísmo, llamémoslo, en alguno de los hechos que se desempeñaban en Malvinas, como para poder decir, se destacaban? Como se podría desconozco montones de hechos de heroísmo. No pienso que por ahí en una de esas sí. Los que han trascendido son los hechos, sí, como vos dijiste recién, lo de Oscar Poltronieri, ¿no? Que ese fue ¿por qué? Porque su acto de heroísmo sobresalió nítidamente del resto. Pero después hay soldados como Esteban Tríez, que le salva la vida a un suboficial que había sido herido en combate. Ha habido varios casos de soldados los dos soldados que me rescatan, a mí me hieren el último día y esos soldados arriesgan su vida para rescatarme y llevarme a salvo a Puerto Argentino. Es decir, que hechos de heroísmo hubieron montones protagonizados por soldados. Pero no, la vez pasada en una universidad de estas populares que inventó Cristina, se conmemoraba el 41 aniversario de la guerra. ¿Y a quién llevan? A un soldado Katz que fue a contar sus padecimientos por su condición de judío. En lugar de hablar de algo rescatable de la guerra, no, lo que se rescata es lo negativo. Es decir, y muchas veces inventado, ¿no? Porque yo no sé si es verdad, mentira, tengo el beneficio de la duda, pero ese es a lo que pone.
Malvinas es un tema que conmueve positivamente. Yo vengo dando charlas en estos días con motivo de los 41 años en distintos colegios. La necesidad que tienen los alumnos de recibir un relato diferente al relato negativo, que yo no miento, no cuento fantasías sobre cuestiones heroicas inexistentes, ¿no? Yo cuento la verdad, es decir, cómo sufrimos, el clima, la falta de alimentos, la ropa inadecuada, el armamento que no era el que se... Yo no escondo la verdad, pero tampoco me concentro en que se me acabó la munición en el peor momento del combate y no tenía nadie que me la trajera. Es decir, lo importante es el contexto, ¿no? Es decir, cómo llegamos hasta el último día tratando de conservar la soberanía de las islas, de lo que los periodistas hablan muy poco de eso. Recién ayer La Nación sacó un artículo condenando esto que se pretende de reavivar juicios a oficiales por haber violado los derechos humanos de soldados en Malvinas, ¿no? Los estaqueados, todo irreal, todo absolutamente irreal y probadamente irreal. Pero los organismos de derechos humanos, con Carlotto y compañía, siempre buscan llevar agua para su molino y sobre todo llevar plata para su molino. Por eso el proceso de desmalvinización continúa, y con este gobierno ni hablemos, ¿no? Es decir, desde el momento que el director del Museo Malvinas es Edgardo Esteban, un ex soldado del Grupo de Artillería 4, repudiado por cobarde, porque con conocidos actos de cobardía, y ese tipo es el que conduce el Museo Malvinas. Y en el Museo Malvinas, ¿qué hay? Y el soldado estaqueado, ¿viste? Esa simbología, por ese cuento de que una imagen vale más que 1000 palabras, es la simbología negativa, ¿no? Bueno, eso sin duda da mucha rabia. Bueno, inclusive la película Iluminados por el Fuego, ¿no? Que fue también financiada por... pero después hacen la película 1982, y que costó muchísimo a los productores de la película, les costó muchísimo mantenerla en cartelera, porque los cines se las negaban, ¿no? Es decir, por ahí, y estuvo una semana, volvió. En cambio, Iluminados por el Fuego fue boom internacional, Los Chicos de la Guerra fueron boom internacional. Pues ese proceso que asusta, porque los que lo motorizan son personas nacidas en la Argentina. No, yo no los llamo argentinos, ¿no? Porque aquel que atenta contra su patria pierde su condición de argentinidad. Bueno, y el libreto de Iluminados por el Fuego fue el actual ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, ¿no? Y junto con Bonazo. Que ellos fueron los que armaron todo en base al libro de Edgardo Esteban, armaron el libreto para hacer la película. Entonces, ¿qué podés esperar de esa clase de gente? Bueno, pero son las que hacen mucho daño porque dejan una impresión, por supuesto, falsa, forma parte de la falsedad, ¿no es cierto?, que es lo que le lleva agua para su molino, y destruye también el buen desempeño de tantos, como bien dijiste, tantos que tuvieron actos heroicos en millones de hechos, ¿no? Y muchos actos heroicos de una misma persona en muchas otras situaciones, ¿no? Porque no es un caso único, pero es destruir. Por ejemplo, de Bedia, que es otro que escribe en La Nación, generalmente es un poquito más ecuánimo, más ataca menos al sistema de las Fuerzas Armadas, por lo menos, tengo entendido. No hay ninguna, es decir, todos sus artículos son balanceados. Sí. Te muestra una defensa en el medio de un ataque, claro, ¿no? Claro. Y como, es decir, no hay peor que son neutros, pero en el fondo están tirando mierda para todos lados. Exactamente. Es decir, te muestran algo positivo, pero el núcleo duro del artículo es absolutamente negativo. Esos son los artículos de Bedia. Sí.
Y normalmente uno lo lee rápido, entonces por ahí se queda con lo bueno y no lee... Claro, la maliciosidad que hay también entre líneas. Sí. Cuando, bueno, hemos visto, vos recién dijiste, nosotros peleamos hasta el último día, ¿no? Vos estuviste por lo menos tu último día, que fueron un día o dos antes de la caída de Puerto Argentino. Estabas en el regimiento 7. Y era artillería. No, infantería. Es decir, yo fui con el grupo de artillería 3. Y el jefe le pido al jefe que me envíe con el regimiento de infantería 7, porque hay un puesto dentro de la organización para la guerra que se llama oficial de enlace de artillería, que es el coordinador de apoyo de fuego. Entonces, ese regimiento, que yo presumía que iba a terminar en primera línea por cómo una vez que había estudiado la cartografía, conociendo la estrategia de los ingleses, es decir, el puerto argentino estaba defendido como pensando que los ingleses iban a desembarcar en la playa justo frente a Puerto Argentino. Y el regimiento 7 estaba como retaguardia. Y a mí se me ocurrió pensar, y lamentablemente después tuve razón, que ese regimiento iba a quedar como primera línea. Y no tenía oficial de enlace. Así que le pido al jefe de grupo que me designe como oficial de enlace de regimiento. Por eso termino combatiendo con los infantes. Y eso se da, llamémoslo, ¿con qué número de soldados o integraba ese regimiento, por lo menos en esos momentos que llegaste? No, y el regimiento estaba prácticamente al completo, tendría, no sé exactamente, pero entre 800 y 1000 hombres. Y a él se le habían agregado elementos de la infantería de marina, después se le agrega una batería del grupo de artillería de defensa aérea 101 para cubrir el extremo derecho, el extremo este, digamos, de la posición. Pero era una extensión de 12 kilómetros, ¿viste? Un regimiento se defiende en 3.000 metros. Es decir, cuando vos tenés el cuádruple de extensión para defender, tenés agujeros por todos lados. Y bueno, eso se fue emparchando a medida que después vinieron refuerzos del regimiento 3, después apareció al final, ya el último día de combate, el escuadrón de exploración de caballería blindado 10. Se fueron tratando de tapar los agujeros, pero ya era tarde, ¿no? En ese momento ya estaba, la posición prácticamente ya había caído. ¿Por qué era tarde? Y porque ya los ingleses habían tomado todo, habían tomado Monte London, habían tomado Darwin, Monte London, Kent, Dos Hermanas, todas las posiciones alrededor de las alturas de Puerto Argentino ya prácticamente las tenían. La posición que quedaba de defensa final era la posición del regimiento 7. Una vez que cayó Monte London, que lo teníamos a unos 3.000 metros al oeste, bueno, a partir de ahí nos empiezan a tirar con todo, con la artillería de campaña, fuego naval, fuego aéreo, y la posición fue siendo demolida lentamente y fue provocando el repliegue de las compañías que estaban en primera línea. Y en la noche, el ataque final lo largan en la noche del 13 al 14, y ahí prácticamente durante el 13 ya las compañías de primera línea se habían ido replegando, buscando un lugar a resguardo del fuego de artillería naval y el fuego aéreo, y el fuego de artillería de campaña. La cantidad de tropas británicas en ese aspecto, cuando se da ese contexto, ¿se tiene una idea de cuántos regimientos? Sí, más o menos. Sí. A nosotros nos ataca el regimiento del Parak 2, ¿no? Pero a todos, completos, 1.200, 1.300 hombres de combate. El regimiento tendría 1.000 hombres o menos, contando el zapatero, el talabartero, el mecánico, toda la logística, toda la gente de logística. Es decir, personal de combate serían unos 400 hombres contra un regimiento de 1.000 y pico. Además, mejor equipados, mejor capacitados, lo cual para nosotros fue un orgullo enfrentar como enfrentamos a ese regimiento, ¿no? Porque lo detuvimos, lo hicimos retroceder. Lo que pasa es que ellos ya venían con todo.
y ya teníamos todos los flancos prácticamente caídos. ¿Habían tenido oportunidad de descargar en Malvinas equipamientos suficientes después de que la Fuerza Aérea había hundido tantos barcos, ¿no es cierto? Y había sacado de combate a tantos? ¿Cómo fue que se da? Por parte de los ingleses. No, los ingleses cuando la Fuerza Aérea, la Marina le hunde el Atlantic Conveyor, que era un buque de transporte inmenso, que lo hunden creyendo que era el portaaviones por el tamaño de buque que era. Es decir, en los ecoradar ven un buque muy grande y creyendo que es el Invencible, lo atacan. Bueno, le hundieron la logística. Es decir, ahí perdieron. Es decir, los ingleses llegaron a Puerto Argentino con el aire. No significa que no hubieran reforzado, ¿no? Es decir, no es que se hubieran replegado y se hubieran ido. Por ahí se hubiera demorado más la derrota nuestra. Pero llegaron muy al límite de sus dotaciones. A nosotros se nos habían acabado ya. Es decir, cuando se terminó la munición de los cargadores, no había una logística que nos reabasteciera. Y ahí, llegado ese momento, el jefe ordena el repliegue y salimos para Puerto Argentino. A medida que iban replegándose, ¿no había sectores con, digamos, municiones suficientes? No había nada, ya no había nada. Es decir, además era de noche, ¿viste? No había lugares de abastecimiento, los centros de abastecimiento estaban más a retaguardia. Cuando nosotros nos empezamos a replegar, los ingleses ocupan nuestras posiciones. Es decir, que desde ahí nos podrían haber masacrado. Esa es la realidad. Si hubieran querido hacerse el picnic, se lo hubieran hecho, ¿no? Ellos nunca tiraron a matar. Mientras nos fuéramos para Puerto Argentino, no tiraban a matar. ¿Por qué crees que no lo hacían? Porque pienso que no valía la pena. Son ingleses, pero son profesionales. Es decir, ¿para qué matar al divino botón? Si nosotros estábamos ya derrotados, no teníamos munición, no teníamos... había mucha gente herida. Es decir, ese repliegue fue la retirada de Stalingrado, ¿no? No valía la pena matarnos. Además, es preferible herir a matar, ¿no? Porque al herir un tipo... Lo dejas fuera de combate. Claro, lo dejas fuera, y generás un apoyo que lo descuidás del combate. Claro. Yo pienso no digo que sean buena gente, pero son profesionales. Entonces, en un momento no es necesario. Si vos ya está, ya ves que el enemigo no tiene más ganas de combatir. Está demostrando que no va a combatir. Nos podíamos haber reunido todos en Puerto Argentino y hacer un punto fuerte alrededor de Puerto Argentino. Sí. ¿Pudieron haber hecho eso? Sí, lo podríamos haber hecho. ¿Había suficiente munición? Ahí sí, en Puerto Argentino había como para... ¿Por qué no se da eso entonces? Y porque ya al fin, qué sé yo, no sé. Sinceramente... ¿Quién tenía las órdenes en eso? Porque no había posibilidades de triunfo. Es decir, nosotros nos enteramos que los ingleses llegan con los cargadores semillenos una vez que llegaron ahí. Hasta ese momento los tipos venían con todo. Tenían sus buques que nunca tiraron sobre Puerto Argentino porque estaba la población inglesa ahí. Claro. Pero tiraban en los alrededores. Y ya teniendo las tropas ya sobre Puerto Argentino, nos sobrepasaban en cantidad, apta para el combate. ¿Por qué no se armó un punto fuerte y defender Puerto Argentino? Creo que porque no estábamos en condiciones de defenderlo. Esos son los grandes errores, ¿no? De no haber preparado la posición para el peor desenlace. Yo creo que hubo un triunfalismo pensando que las cosas podían llegar a ser diferentes. Entonces se descuidaron muchas cosas. De hecho, esa posición de defensa que te decía, cubriendo la playa, pensando que los ingleses iban a desembarcar por la playa, obligó a las unidades, a los regimientos,
sobre la hora, sobre la marcha, a modificar la posición y a construir nuevas fortificaciones. Las fortificaciones que se habían construido durante un mes y pico, chau, se fueron. Y no servían para ese punto fuerte, porque los ingleses venían desde el oeste, y las fortificaciones acá estaban pensadas para el sur. Ahora que lo planteas así, ¿no? ¿Por qué no se pensó en una? Y porque capaz que ya no había voluntad de lucha. Fueron 60 días aferrados a una posición en condiciones climáticas espantosas, estaban sobre Frío, todo los claro. Viento, lluvia, la tierra. mal alimentados. Yo creo que muchos encontraron la excusa. Listo, hasta acá llegué, chau, me repliego, ya hice lo que pude, ya no puedo hacer más nada, ya no tengo cómo poder realizar algo que valga la pena. Había grupos, las compañías de comandos, parte del BIM-5, esos estaban bien armados, bien organizados. La artillería había consumido la munición, los obuses estaban enterrados porque el piso de Malvinas es una esponja. Entonces, estando el obús quieto, se hundía. Imagínate tirando. Entonces, eso también desacomodaba las cosas. Había más, digamos, cuando decías, bueno, ya no había nada que hacer, ¿eso se sentía desde las altas esferas o desde, digamos, la tropa? No, yo te digo... ¿De dónde venía más el...? No, yo te digo, yo tuve un jefe de regimiento que hasta último momento estuvo en combate, ¿no? El teniente coronel Jiménez, Omar Jiménez. Hasta último momento manejó la cosa, hasta último momento estuvo en combate, hasta último momento estuvo al pie del cañón. Más arriba, no sé, yo por ejemplo, en las últimas voces de pedidos de fuego que hacía yo, mi radiooperador era el general Joffre, porque esa era la otra, no teníamos comunicaciones. Es decir, todas las comunicaciones alámbricas ya habían volado a la miércoles. Y las comunicaciones radioeléctricas, que eran a pilas de esas grandes, pilas grandes, y necesitaba como 12 pilas para las radios grandes y 6 pilas o 8 pilas para las radios más chicas, se agotaban enseguida. Es decir, que no teníamos... Yo tenía una radio, una VHF, que se las habíamos sacado a los Kelpers, en la casa de los Kelpers, que la tenía alimentada tenía 2 baterías de auto, y bueno, esa radio la que operó hasta último momento, pero era muy poco confiable, escuchaba a todo el mundo, vos perdías la radio de tu casa y por ahí escuchabas nuestras conversaciones, por exagerar. Bueno, entonces, como no tenía cómo comunicarme, bueno, las últimas voces de mando yo se las transmitía a un tipo que después terminó siendo el general Joffre, que a su vez se las retransmitía al jefe del grupo de artillería. Es decir, que yo creo que estuvieron, se habrán cometido errores, pero en el momento de la decisión, yo creo que estuvieron, salvo Parada por ahí, que no estuvo a la altura de lo que se hubiera sido necesario en un general, ¿no? Pero yo creo que el general Joffre sí estuvo hasta último momento en su puesto. Hay vos hoy con el diario El Lunes, ¿no? Por supuesto, lo que se dio, las circunstancias son las que se dieron. ¿Qué crees que fue lo que principalmente falló así en la táctica o en lo estratégico? Yo creo que falló todo. Falló una mala apreciación por parte... Vos fíjate que para la planificación de la guerra, del planeamiento, se parten de dos supuestos que son los más beneficiosos. Es decir, eran que Inglaterra no iba a reaccionar y que Estados Unidos no iba a apoyar a Inglaterra. Sobre esa base se hace la apreciación de situación y el planeamiento. Yo estaba en la escuela de guerra en ese momento, es decir,
estaba estudiando en la Escuela de Guerra para recibirme como oficial de Estado Mayor, y estudiamos a la Segunda Guerra Mundial, estudiamos a los protagonistas principales, estudiamos a través de los libros de Liddell Hart, un estratega inglés de altísimo vuelo. Los ingleses no iban a permitir que Argentina les mojara la oreja gratuitamente y decir, no, bueno, listo, ya está, nos quedamos. Es decir, que era un supuesto tonto, por llamarlo equivocadísimo. Lo que sí se planificó muy bien fue la recuperación. El 2 de abril esa planificación fue perfecta. Pero ¿qué tenía? No producirle bajas al enemigo. Es decir, si yo voy a atacar una posición, ¿cómo hago para triunfar si tengo que cuidarme de no herir a un soldado inglés, a un oficial inglés? La única sangre que se derrama el 2 de abril es la del capitán Giaquino. Y un suboficial, creo. Y un suboficial. Y algún herido, pero muertos 2, pero nuestros. Después muere Artuso en Georgia, un suboficial del submarino Santa Fe. Es decir, la única sangre que se derrama en la recuperación de las islas es de argentinos. Entonces, ¿cómo hacer? Por eso digo, porque la idea no era la de quedarnos. La idea era de llamar la atención, es decir, responder a la agresión británica en Georgia, porque se genera el 28 de marzo, agresión militar por parte de Inglaterra, es decir, dar respuesta a esa agresión militar y al mismo tiempo hacer un llamado de atención. Pero el 3 de abril no estaba planificado. A partir del 3 de abril fue todo improvisación, es decir, a ver, ¿qué mando? A ver, mandemos esto, enviemos aquello. Fue todo atado con piolines. Yo creo que ahí estuvo la falla, ¿no? En no haber hecho una planificación de largo plazo o de mediano plazo, previendo... El doctor Alberto de Vita publica en un libro que se llama 1982, ¿Cómo y por qué?, donde obviamente Inglaterra ya había mandado submarinos nucleares, venía con gente preparada ya una vez que se da el caso en Georgia, ¿no es cierto? Y ya venían. Entonces, al venir, eso toma conocimiento la Junta Militar, y ahí es donde se planifica el 2 de abril y avanzan sobre el 2 de abril para entrar primero, porque si no, Inglaterra podría fortalecerse inmediatamente y eliminar cualquier posibilidad de hacer el asentamiento. Bueno, eso lo publica después de que después se hace un juicio no me acuerdo, La Haya o algo por el estilo, donde demuestra que Argentina no había sido un país agresor, sino un país agredido. Agredido. Sí, ¿no? Eso, bueno, lo logra demostrar. Este doctor De Vita fue abogado también de Galtieri en estos hechos. Sin duda, bueno, tal vez la primera guerra que tenemos en el siglo XX, tal vez, ¿no? Además nosotros no nos estábamos enfrentando a Inglaterra, estamos enfrentándonos al mundo. Sin duda, Inglaterra era NATO. Es decir, que no, yo no creo que nadie haya creído posibilidad de triunfo. Todos nosotros fuimos a dar testimonio. Testimonio de decir, bueno, nos tocan la oreja y nosotros reaccionamos. Y reaccionamos como pudimos, tratando de dar un testimonio al mundo de que Argentina es un país pequeño, pero que se podía enfrentar a Inglaterra como para poner un límite, que por supuesto, bueno, cuando vos sos consciente de que lo que pasa a ser lo máximo posible, lo haces. Y después, el destino pero pensar que los ingleses no iban a reaccionar, no. La flota estaba armada, estaba recontra preparada. Sí, venían. En dos días tuvimos 116 buques en marcha. Eso no lo preparás de la noche a la mañana por mejor grado de alistamiento que tengas. Bueno, eso demuestra que ellos ya estaban preparados. Sí. La intención estaba y la agresión estaba ahí nomás. Simplemente la excusa de Davidoff de desmantelar si fue parte de la maniobra, capaz que pudo haber sido parte de la maniobra, consciente o inconscientemente. Sí. Eso lo saben Davidoff y los que se murieron.
Pobre Davidov, que está grande, creo que todavía vive. Vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida. Me gustaría que, bueno, evaluemos también, ¿no? El tema de los crímenes de guerra, ¿no? Ahora está saltando el tema si el ARA General Belgrano había sido un crimen de guerra o no había sido un crimen de guerra, y después si hubo crímenes, digamos, por parte de las tropas británicas, porque todos están acusando a los argentinos, pero ¿qué tal los ingleses? ¿Cómo venía la mano ahí? Ahora me lo contás. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con el teniente coronel Emilio Guillermo Nani, veterano de Guerra de Malvinas y de La Tablada. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Emilio Guillermo Nani, teniente coronel retirado, veterano de Guerra de Malvinas y de La Tablada. Emilio, habíamos quedado en el bloque anterior. Mi pregunta era, la desmalvinización, por supuesto, ataca lo nuestro, dice ahora que este general atentó, discriminó, le pegó a los soldados, todas estas cosas que estamos escuchando y que forman parte de la desmalvinización sin duda. Pregunto, ¿hay desmalvinización inglesa de alguna manera? ¿Hay también críticas por maltrato, por...? Que yo sepa, no. Es decir, de maltrato... Bueno, ellos tienen ese sello por 99 años, ¿no? De los ingleses a sus soldados. A sus soldados, que yo tenga conocimiento, no. Hubieron dos libros escritos por un tal Bromley, que se llama algo del infierno, no me acuerdo, donde él reconoce que sí se violaron los derechos humanos de soldados argentinos durante la guerra. Por parte de ellos. Por parte de ellos. Que no se violaron los derechos humanos. Es decir, violaron, digamos los acuerdos de Ginebra. Hay un suboficial que él dice que fue acribillado cuando estaba en el piso y se salvó. Fue herido gravemente. Él dice que fue acribillado estando ya indefenso en el piso. No sé, está vivo. Hecho pedazos por todos los tiros que le metieron, pero está vivo. Si lo hubieran querido matar, lo hubieran matado. Claro. Sé de ingleses que le salvaron la vida a soldados nuestros heridos. Sé también que cuando atacan, la Fuerza Aérea ataca los buques Sir Galahad y Sir Tristan en Bahía Agradable, que
es una masacre, porque estaban el regimiento de galeses y el regimiento de escoceses que iban en los dos buques, estaban todos adentro, no habían desembarcado, así que agarraron a los dos regimientos dentro del buque. Fue una masacre. Cuando evacúan a todos los heridos al buque hospital inglés, se les acaba el plasma. ¿Y quién les repone el plasma? ¿Quién les provee el plasma que ellos necesitaban para salvar a sus soldados? El buque hospital Almirante Irízar. De eso no hablan, y no sé por qué no lo dicen, porque es un gesto de esas guerras caballerescas, ¿no? De la cual nosotros, lamentablemente, las que tuvimos que padecer no fueron tan caballerescas, ¿no? Son gestos. A los hitos los salvan los ingleses, los hitos en el combate cuando hablaba de corrido. London, Dos Hermanas. Cuando estaban, ellos estaban en una acción de comandos, los ingleses los sorprenden, se produce un enfrentamiento, los hitos repele el ataque y a él lo hieren gravemente. Y los ingleses lo salvan. Es decir, lo podrán haber matado, si nadie se iba a enterar que lo hubiera muerto en combate. Es decir, fue una guerra entre profesionales, ¿no? Donde es decir, nosotros hemos salvado pilotos ingleses eyectados. Los ingleses, cuando encontraron restos muertos nuestros después de la guerra, las ceremonias de entierro fueron de profesionales. Podrían haberlo tirado en una fosa y que nadie se enteraba, ¿no? Fue una ceremonia de respeto, también es para la publicidad, por decir, es publicidad. Fue una guerra, dentro de todo fue una guerra caballeresca. Yo desconozco si los ingleses cometieron crímenes, ya sea a su gente o a nosotros, a gente nuestra. Es decir, está lo escrito por Brownlee en ese libro, pero es lo único que se escribió respecto de eso. Puede ser verdad. ¿Qué pasó con los Gurkhas? Los Gurkhas los Gurkhas fueron un regimiento. Los Gurkhas deben haber sido crueles en el pasado, al principio del siglo XX. Ahí deben haber sido unas bestias. Pero, viste, los Gurkhas fueron un regimiento como podía ser el regimiento de paracaidistas 2. Sí. La diferencia es que como eran Gurkhas, eran carne de cañón, eran los que mandaban al frente para hacer los golpes de mano, pero de crueldad, eran un soldado más. No. Fue más la acción psicológica que nosotros mismos. Vienen los Gurkhas, vienen los Gurkhas. ¿Viste? Nosotros mismos alimentamos la fábula, ¿no? Y bueno, como no sabíamos quiénes eran, después resultaron ser soldados normales, como cualquier otro. Bueno, acá se corrió la voz de que íbamos a mandar a los hacheros correntinos. Bueno, ya los teníamos, toda la brigada 3 eran todos correntinos, pero unos milicazos, unos soldados espectaculares. Claro. Bueno, ellos debían tener, lo que pasa es que ellos tenían propaganda en los Gurkhas, pero si nosotros hubiéramos hecho un poco de los nuestros, y por ahí se hubieran asustado. Marchando ahí en la selva misionera, le hubieran temido. Se escuchó en alguna oportunidad, tiempo atrás, hace bastantes años, ya lo escuché, y se volvió a repetir ahora, tratando de declarar o jurídicamente demostrar, tal vez en organismos internacionales, creo que hay un coronel que también lo presentó, no me acuerdo quién en este momento, que Lara Manuel Belgrano, fundido fuera del área de exclusión, por lo tanto, se lo puede considerar un crimen de guerra y, bueno, en fin, llevarlo a las cortes internacionales, etc. ¿Para vos qué fue? ¿Un crimen de guerra o fue, digamos, la parte de la guerra que arrastra todo y que, bueno... Es una acción de combate. El buque General Belgrano, hay opiniones encontradas, ¿no? Esto que voy a decir lo digo tranquilo porque después que lo largué en una primera oportunidad, el capitán del General Belgrano, el capitán Bonzo, me agradeció el que yo hubiera hablado en esos términos. Entonces, tanto él como varios tripulantes del General Belgrano hablaron en los mismos términos.
En un programa de radio hace muchos años atrás, cuando se tocó el tema del crimen de guerra, yo dije que eso era faltarle el respeto a los 243 muertos en el hundimiento del Belgrano. Digo, esa gente no estaba haciendo un viaje de turismo, regresando de los canales fueguinos, sino que era un buque de guerra que estaba en la zona de combate. Que esté fuera, dentro de la zona de exclusión fue determinada graciosamente, arbitrariamente por los ingleses. Nosotros no dijimos zona de exclusión, ni el mundo dijo, bueno, van a combatir dentro de los 200 kilómetros de las islas, las Naciones Unidas no dijeron, bueno, el teatro de operaciones se va a limitar. No, los ingleses dijeron, zona de operaciones, 200 kilómetros alrededor de las islas. Es decir, que ellos si hubieran querido tirar un misil en el obelisco, lo hubieran hecho y hubiera sido un acto de combate. Y si hubiera muerto gente que estaba caminando, viendo el partido, el Mundial de Fútbol, en ese momento, y hubieran sido muertos por la acción de la guerra. Porque la que estaba en guerra era la Argentina, no eran las Fuerzas Armadas en Malvinas. La nación en guerra era la República Argentina, involucraba todo el territorio nacional. De la misma manera que Inglaterra estaba en guerra y también involucraba todo su territorio nacional. Es decir, que si nosotros le hubiéramos hundido buques en Portsmouth, hubiera sido un acto de combate. Como se intentó en Gibraltar. Si se hubiera logrado el hundimiento de un buque en Gibraltar, los ingleses intentaron destruir la base aérea de Río Grande. Fracasaron porque la operación de comandos falló. Pero si lo hubieran logrado tener éxito, hubieran hecho pedazos los superestandar en Río Grande. Y era una acción de combate, no iban a decir un crimen de guerra porque destruyeron los aviones en el continente. No, era una acción de combate. Bueno, el buque General Belgrano estaba en combate. Es decir, se estaría retirando de la zona de operación, estaría yendo hacia Puerto Belgrano, estaría por hacer un derrotero y regresar a Malvinas, pero estaba en zona de combate y fue hundido en una acción de combate. Un submarino nuclear contra un crucero de los 50 o los 40, bueno, un poquito desproporcionada si querés, pero bueno, eran las reglas de juego de la guerra. Cómo se jugaba. Dos preguntas que me resultan como interesantes preguntas. Primero, recién mencionaste el Mundial de Fútbol en plena guerra. ¿Qué pensás? ¿Se debía haber hecho eso o no? ¿El Mundial haber participado, no haber participado? Y yo creo que Argentina no debió haber participado. Argentina se debió haber retirado del Mundial. El Mundial es como involucra a otros países, a otras naciones. Hablando de están la mayoría de las naciones que estaban compitiendo, eran todas que estaban en Pero yo pienso que Argentina debió haberse retirado del Mundial. Pero eso fue la demostración de la superficialidad con que el pueblo argentino tomó la guerra de Malvinas. Todo fue exitismo, viste, el 10 de abril se juntaron en la Plaza de Mayo miles de argentinos vitoreándolo a Galtieri, después que 15 días antes se habían juntado para insultarlo, ¿no? Pero así somos, ¿no? Es decir, después vino el Papa, 2 millones de personas con la banderita papal pidiendo por la paz, mientras nosotros nos estábamos matando en Malvinas. Es decir, no hubo ese concepto de nación en armas, no existió el concepto de nación en armas. Es decir, toda la nación en apoyo de quienes estábamos combatiendo. Había grupos de personas, sí, a las cuales les vamos a estar eternamente agradecidos, muy solidarios, que se preocuparon por hacernos llegar cosas para que nosotros pudiéramos estar un poco mejor. Pero fueron muy limitadas, no fue toda la nación argentina la que estaba involucrada en la guerra. De hecho, había muchos que les importaba más el partido que jugaba. Sí. Bueno, la gente salía acá, iba a los cines, seguía una vida normal, distendida, como que no pasara nada. Y en realidad te adelantaste, ¿no? La venida del Papa. Si hubiera sido, bueno, obviamente dijiste, no es posible que se esté combatiendo en el sur y en Buenos Aires esté todo el mundo gritando paz, 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 con un Papa que había estado en Inglaterra primero, después vino acá, en fin, que parecía avisorar
el final muy rápido, Sí. ¿no? Si hubiera sido, ¿fue un error de la Junta Militar recibirlo? Yo me acuerdo un amigo de la Izquierda Nacional decía, si yo hubiera sabido venir al Papa, le decía, vea, corre riesgo su vida, no podemos cuidársela, así que mejor no venga. No, yo creo que la misión del Papa es mediar, ¿no? Es decir, como medió con el conflicto con Chile, estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile. Yo creo que la obligación del Papa es mediar para evitar los conflictos, ¿no? Es decir, este Papa que tenemos ahora, que está medio remolón en intervenir en el conflicto de Rusia y Ucrania, pero yo creo que la misión del Papa es esa, ¿no? Es decir, es buscar la paz, ¿no? Llevar a los pueblos a la paz, lograr la paz cuando hay dos pueblos, más si hay dos pueblos que se están matando, ¿no? Yo creo que la obligación de él, del Papa, es esa, ¿no? Es tratar de mediar para lograr una salida en paz. Si hubiera ido a Inglaterra y hubiera hecho paz, ¿qué hubiera pasado? Los ingleses, capaz que la historia hubiera sido diferente. No, los ingleses no primero que el Papa no los representa a los ingleses, ¿no? Es decir, en cambio a nosotros sí, es nuestro Papa. Para los ingleses es un jefe de Estado más. Pero no fue un error. No. Yo creo que no digo que sea la obligación, pero está dentro de lo que él debe hacer, ¿no? Digo porque en Inglaterra lo recibe una comitiva, hablan con él, negocian, pero ven acá y hacen toda una fiesta popular. El tema es el riesgo que se corre, ¿no? En ambos, en comparativa, ¿no? Parece que acá, acá lo que fue pasa, cedido un poquito más. No, acá, bueno, yo creo que eso fue, para nosotros, cuando nos enteramos, nos cayó muy mal. Cuando nosotros nos enteramos que nosotros estábamos ahí ya terminando la guerra, con muertos, heridos, y que el pueblo estuviera mendigándole la paz al Papa en lugar de tener otra actitud, ¿no? Otra actitud, ¿no? Es decir, nosotros no queremos la guerra, pero tampoco queremos una paz humillante. Queremos que esto se resuelva de acuerdo a lo que corresponde. Es decir, la Argentina tiene derecho soberano sobre Malvinas y nosotros exigimos que se los respeten, no una entrega, como fue eso, ¿no? Es decir, yo creo que no sé cuáles fueron los términos en los que hablaron, ¿no? Porque eso lo saben ellos y ya se murieron. Pero sí, yo creo que Fue un error para mí, ¿no? Y veo que de alguna manera es doloroso que se esté combatiendo y en Buenos Aires cuando en realidad hay que apoyar. No, yo creo que recibirlo se lo debió recibir. Es decir, no podías no recibirlo. No se podía no recibirlo, máxime cuando había sido recibido en Inglaterra. Es decir, vos no podías no recibirlo. Lo recibís, lo escuchás y les decís cuáles son los términos. Bien. Recibirlo, escucharlo y saber los términos, pero no una fiesta de No. Esa es la parte más dolorosa, ¿no? No, eso para nosotros fue doloroso, porque fue un mensaje absolutamente negativo. Después de todo lo vivido, sos un veterano de 2 guerras, has vivido, ¿no? Todo lo que has visto permanentemente, has sido un tipo que ha cuestionado a las Fuerzas Armadas, has cuestionado la Fuerza Armada y por supuesto la política del país, que eso, la política del país la podemos entender porque son todos cipayos, ¿viste? Todos entreguistas, son los principales fomentadores de la desmalvinización y el desguace militar. Eso lo hemos visto en toda la democracia, por lo menos esta democracia bastarda. Pregunto, cuando ves el ejército hoy, ¿no? Ves a los jefes, a coroneles, generales, en fin, que no sé, debe haber tantos generales como, no sé. Pregunto, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué es tu reflexión frente a una Fuerza Armada que vos viste con un número determinada y preparada para ir a combate más allá de la desorganización y todo lo que sea? Hablaste del coraje, del valor y del esfuerzo y todo lo que se hizo. Cuando vos ves algunos que estuvieron en la guerra y ves una gran cantidad que ni siquiera estuvo, pero que está comandando las Fuerzas Armadas, el ejército en particular, y ves unas Fuerzas Armadas casi inexistentes para un país que está en un conflicto permanente. Mira, es muy doloroso.
Yo cuando leía la vez pasada que el ejército argentino iba a recibir la mayor cantidad de equipamiento de los 40 años de democracia, ¿no? Y veo que lo que le proveen son máquinas viales, camiones de transporte. Lo primero que pregunté es, ¿cuántos proyectiles de FAL nos proveyeron? ¿Cuántos cañones? ¿Cuántos barcos? ¿Cuántos aviones? Es decir, el gobierno considera a las Fuerzas Armadas como una organización de vialidad, un organismo que podía estar abocado a pavimentar caminos, construir viviendas, construir cloacas, alimentar, llevar alimentos, cocinarle a... Yo reconozco que en casos de emergencia, cuando ante una inundación, un incendio, terremoto. Claro, terremoto. cuando hay un hecatombe natural, es lógico que las Fuerzas Armadas estén presentes. Pero esto que están haciendo ahora, de llevarlas a construir viviendas a Rosario, porque no quieren manejar el tema del narcotráfico, entonces muestran para la gilada que está el ejército. El ejército está, como dijo el cararrota del que fue ministro de Defensa, Agustín Rossi, que pretende ser presidente de la nación. Dijo, eso sí, no van a ir armados, no van a ir con fusiles, van a ir armados con picos y palas. ¿No? ¿Viste? Vos decís, esto es un agravio. Piqueteros, parecían piqueteros. Esto es un agravio, una falta de respeto, es la demostración de lo que este gobierno siente por el ejército argentino, del que voy a hablar porque es del que conozco. Pienso que debe ser lo mismo en la Armada y en la Fuerza Aérea. Me duele mucho porque no veo reacción. Ha habido un incidente ahora hace poco con un general y el ejército se cayó la boca. Es decir, hay como una apatía, un adormecimiento, unas ansias espantosas de perdurar en el tiempo, el máximo tiempo posible. Pero, vos decís, el ejército, ¿qué ejército? Yo no veo un ejército. Ahí recién mencionabas el caso del general Zuluaga, ¿no? Sí. Que le pidieron el ministro de Defensa le pide la renuncia cuando él estaba ocupando un cargo honorífico, llamémoslo, sí, ¿no? Por supuesto no, que no era un cargo, ni rentado, ni tampoco en actividad, pues es un general retirado. ¿Qué te merece? ¿Qué es lo que trae? Yo lo que pienso es que es un acto más de amedrentamiento hacia el frente interno. Es decir, guarda que si vos abrís la boca te pasa esto. Para mí eso fue una bravuconada por parte del ministro que no es cualquier ministro, ¿no? Claro. Por supuesto, no es cualquier ministro. Es decir, no es Agustín Rossi, no es Aguad, que son un conjunto de inútiles pero sin pasado. Claro. Este ministro tiene un pasado y tiene un pasado tenebroso, claro, que cuando lo sanciona, porque es una sanción, de última no fue con arrestos, pero al echarlo del cargo de presidente de la Comisión del Arma de Caballería, es una consecuencia de unas palabras que ya Zuluaga había pronunciado en otros aniversarios anteriores. No era la primera vez. En todos los aniversarios que Zuluaga tuvo que hablar para el Día de la Caballería, se solidarizó con los camaradas privados de la libertad. Ahora, la pregunta es ¿por qué esta vez tanto escándalo? No sé. Porque esta vez está el montonero, ¿cómo es? Y antes también. De Tayana. Antes también estaba. También. Claro. Antes también capaz que hoy hay que pegarle más a las Fuerzas Armadas. Claro, por eso digo, es un aviso. Un enemigo ante la crisis de inflación económica y corrupción que hay, que es tremenda. Sí. Bueno, alguien hay que tirarle, ¿no?, el mote. Pues por eso digo, para mí es una forma de volver a apretar el pie. Ya la cabeza la tiene, está apretada por el pie del gobierno, pero un poquito de presión para recordarles, por las dudas que se hayan acostumbrado a esa presión, demostrarles que todavía pueden apretar un poco más, ¿no? Es una lástima, ¿no? El general
vos lo tenés muy bien conceptuado. Por supuesto, es un tipo, pero fue héroe de Malvinas, héroe en la tablada, un tipo comprobado en combate, tal vez sea por eso, porque es un tipo de mucho prestigio, y mucho prestigio no ganado en las oficinas o en la administración, sino prestigio ganado en combate, que eso es muy para los militares debería ser lo máximo, ¿no? Y sin embargo, no se, salvo algunas expresiones aisladas, no corporativas, no institucionales, hubieron expresiones aisladas de apoyo al general, pero de civiles, mayoritariamente de civiles, un espanto. Los militares, ¿dónde están? Bueno, justamente en base a eso salió una solicitada que los invito a ver, ¿eh? Una solicitada firmada por el ex mayor Hugo Reinaldo Abete y Mariano Doris Saavedra. ¿Vamos a escucharlo? 21 de mayo de 2023. 1093 argentinos han firmado y hecho pública la siguiente solicitada. Basta de una política de derechos humanos falaz, abusiva y arbitraria para con las fuerzas del orden de la nación que combatieron a la subversión internacionalista en la década de los 70. Nosotros, ciudadanos argentinos en defensa de las raíces e instituciones de nuestra patria, nos manifestamos en repudio a la medida de remoción del mandato del general Rodrigo Zuluaga de la presidencia de la Comisión del Arma de Caballería, siendo acusado falazmente de realizar en su discurso una apología del terrorismo de Estado, cuando en realidad acercó su corazón al sufrimiento de sus hermanos de armas y sus familias para brindar consuelo, fortaleza y esperanza. Frente al inconmensurable atropello, alzamos nuestras voces, solicitando sea removido de forma inmediata de su cargo el montonero terrorista públicamente conocido, el ministro de Defensa Jorge Tayana, dado que por su pasado no posee autoridad moral alguna para seguir al mando de un ministerio que nuclea a las fuerzas del orden de la nación argentina contra las cuales él combatió. Por ello exigimos, habiendo llegado al límite de lo tolerable por el malestar creado por el ministro de Defensa Jorge Tayana, que con premura y diligencia se libere a la totalidad de presos políticos de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, fuerzas policiales y civiles que por mandato presidencial combatieron contra la guerrilla terrorista que sembró de sangre, dolor y desunión a los argentinos. Más de 1000 firmantes representamos a millones de argentinos que desean definitivamente la paz. Firman la misma Hugo Reinaldo Abete, ex mayor del Ejército Argentino, Mariano Doris Saavedra, ex subteniente del Ejército Argentino, y 1091 firmas más. Bueno, ahí está. Más de 1000 firmas, 1091 firmas de repudio. Y más porque no se llegó a más. Claro. Porque si hubiera habido tiempo seguramente. Por supuesto, había una premura por sacar la solicitada, ¿no? Para que no perdiera vigencia en el tiempo. Claro. Pero eso demuestra que hay gente que todavía tiene el corazoncito puesto en la patria, ¿no? Y que repudia a esta clase de gente. Sin duda, sin duda. Y en base a esto, que justamente lo que plantea el general Zuluaga es justamente solidarizarse con el preso, ¿no? Y me gustaría, de la Unión de Promociones, que nos hizo llegar gentilmente los datos, porque mes a mes va
computando la cantidad de presos militares, presos políticos, ¿no? Me gustaría ver si el director dice la otra parte de la verdad, situación respecto a la sentencia de los presos políticos fallecidos, total en general procesados, ¿no es cierto?, que dicen uniformados de distintas fuerzas civiles y militares, atravesaron distintas situaciones procesales, está hablando de 2.668 en total, ¿no? Ahí están incluidos muertos en cautiverio, procesados y condenados. Hasta la fecha, 781 fallecidos, de los cuales 112 estuvieron con sentencia, o sea, ya estaban con juicio y condena. Y 669 todavía siguen dando vuelta a ver si está condenado, si tiene sentencia o no, ¿no? Eso equivale al 85,66% de los fallecidos. Es increíble que los tengan ahí. Esta gente murió inocente. Eso es lo importante. Eso. Esta gente murió inocente. Ellos van a decir que es la impunidad genética. Exacto. ¿No? La llaman así. ¿Por qué? Porque como se demoran tanto los juicios, por eso hay que acelerarlos antes que se mueran, para que los presos nos muramos condenados. Sin duda. Y ahí son 781. Eso es al 30 de abril. Al 30 de... Hoy son 788. Ah, es increíble. Aparte, viste, se acelera, claro, se van acelerando los tiempos y nos volvemos todos viejos. Mira, le pido al director si me pone esa placa primera. Ahí, por ejemplo, plantea, ¿no?, la cantidad del Ejército Argentino, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de Gendarmería, de Prefectura Naval, Policía Federal, Policía Provincial, ¿no es cierto?, Servicio Penitenciario Federal, SPP Provincia, supongo que es Servicio de la provincia Penitenciario. de Buenos Aires, de las provinciales, de los servicios penitenciarios. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, cuáles son los oficiales, suboficiales y después civiles. Abajo ahí civiles. Tenemos, ¿no? Total 781 y actualizado al 30 de abril, como bien dijiste. Y si vamos a la primera placa donde dice particularidades, que es muy importante en esto, voy a decir las particularidades directamente. La edad de los presos abarca entre 64 y 99 años. Quiere decir que hay de 99 años. Edades promedio actuales de 77, o sea, el promedio en general, entre 64 y 99. Y presos políticos en penales con más de 70 años, 114. El resto están en prisión domiciliaria, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Increíble. Bueno, entre los 99 años, ese de 99 años que todavía está en prisión de penal. Increíble, increíble. Y me gustaría, simplemente para que tengamos una idea antes de ir cerrando nosotros, hay un videito muy importante que hizo Patria y Justicia, ¿no?, una organización muy importante, que me gustaría que lo vean simplemente para que por lo menos, no sé, nos mueva un poco las fibras. Señor director.
Realmente increíble, ¿no? Bueno, estos son violaciones, estos son delitos de lesa humanidad cometidos por los jueces. A nosotros nos aplican el Estatuto de Roma en forma retroactiva, es decir, para justificar la imprescriptibilidad de los delitos, para justificar la lesa humanidad, nos aplican el Estatuto de Roma, que expresamente en el artículo 24 dice que el Estatuto de Roma no puede aplicarse en forma retroactiva. Claro. A nosotros, por una manganeta de la Corte Suprema de Justicia, nos lo aplicaron en forma retroactiva, pero para los jueces estos son delitos de lesa humanidad, porque son crímenes cometidos contra un sector de la población, por su condición de militares, por su condición de haber combatido al terrorismo. Es decir, que es un sector de la población perfectamente identificado, a los cuales el Poder Judicial los ha condenado a muerte. Y jueces son tan cobardes que no se animan a firmar una condena de muerte. Entonces, los van destruyendo lentamente en la cárcel, con una atención médica deficiente. Ahí veíamos una pierna con una cicatriz inmensa. Bueno, no voy a decir quién es, porque no estoy autorizado, conozco muy bien el caso. Es de un preso político al que en el penal de Marcos Paz lo trataban como si fuera flebitis, como si fuera... y le daban buscapina, dipirona, paracetamol. Una aspirina. Nada, hasta que un día dijo basta, le estalló la pierna y le sacaron un tumor de 5 kilos, tumor cancerígeno de 5 kilos. Logró ser atendido en un hospital privado, en un sanatorio privado, porque mientras tanto lo atendían en un hospital público donde por su condición de genocida lo mal atendían o lo desatendían y le daban los placebos para tratar de que se muriera lo más rápido posible, en una institución de salud que hacen su juramento hipocrático de cuidar la salud de la gente. Bueno, él logra ir a una entidad, a un sanatorio privado, y ahí le detectan el tumor de 5 kilos. Estos son crímenes de lesa humanidad, cometidos por los jueces. Jueces que violan cuanto derecho se te ocurra, desde el artículo 18 de la Constitución Nacional, todo el Estatuto de Roma completo, porque lo aplican en forma equivocada, errónea, deliberadamente, y cuanto norma jurídica existe, ¿no? Es decir, la de la ley más benigna, la la presunción de inocencia, todo eso para nosotros no existe absolutamente. Todo lo que se invoca ahora para proteger a la mayor corrupta de toda nuestra historia, todo lo que hoy que se le vulnera, todo esto, el lawfare, bueno, todo eso es lo que hacen con nosotros. Pero para el periodismo y para una gran parte de la sociedad, como es contra nosotros, está bien y es correcto que así sea. Tremendo, es tremendo. Bueno, algún día les llegará, ¿no es cierto? Sus pecados tendrán que purgarlos. Seguramente, es decir, nosotros que somos creyentes, Juan Manuel, sabemos que nadie sale impune. Saldrán impunes en la tierra, pero la condena eterna la van a tener. Y si ellos no son creyentes, yo los invitaría a que se acercaran un poquito para saber qué es lo que les espera. Emilio, la verdad que te agradezco mucho haber venido, haber hablado un poquito de todo. Merecía, ¿no es cierto?, estos encuentros en este año que no habíamos tenido oportunidad, y después todo lo que pasó anteriormente. Así que para mí era muy importante tu visita y, bueno, conversar un poco de todo. Y entre ellos este tema también, que era importante. Te agradezco muchísimo, espero que pronto, hay muchos temas para hablar, tenía un montón acá, pero bueno, podemos estar varios días. Así que pronto te vuelvo a convocar y charlamos un poquito más de... ¿Cómo no? Va a ser un gusto. gusto. La República Indefensa. Como siempre, un gusto. Ojalá.
Ojalá lo pudiéramos reflotar, porque hoy sí, la verdad que nosotros venimos atrasados. Sin duda. Adelantados. Venimos adelantados. Hoy tendríamos que tener el programa República Indefensa, porque hoy está realmente indefensa la República. Sí, increíble. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Juan. Gracias. Chao. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, por supuesto, ¿no? Todo lo que hemos hablado de Malvinas, qué interesante en los 41 años. Sí hemos visto que el proceso desmalvinizador nunca se ha detenido, ¿no? Por parte de las autoridades del gobierno, por parte de todos los que forman este conglomerado de cipayos que gobiernan y que, bueno, cada tanto hay que menospreciar, porque cuando uno le saca el sentido del valor, el sentido del coraje, ¿no es cierto?, se bastardea a la persona, llega un momento que se harta, se cansa y, bueno, dice, esto fue el cohete, ¿para qué lo hice? ¿Se acuerdan? Había un sketch que era el del arbolito, que iba un tipo que quería plantar un arbolito, iba dando vuelta por... Cada vez lo hacían mover por diferentes direcciones municipales, a ver quién autorizaba la puesta del arbolito, y nunca llegaba, porque siempre faltaba una firma. Bueno, esto más o menos para desalentar que no ponga un arbolito. Bueno, esto es desalentar para que uno tenga amor por la patria o que entienda, que vea que las Fuerzas Armadas son el enemigo máximo de la nación y en realidad es el instrumento fundamental que necesita una nación para ser respetada. Empecemos por ahí. Porque la diplomacia es, como decía Clausewitz, ¿no es cierto? La guerra es la continuación de la democracia por otros medios. Es decir, todo es una forma en la cual se hace respetar una nación. Los ingleses se los respeta por la fuerza militar que tienen, aparte de la City de Londres, etcétera, etcétera. Pero la fuerza militar es lo que marca el respeto hacia esa nación. Lo mismo los Estados Unidos, China, hoy lo estamos viendo, Rusia, etcétera. Cada uno es una prueba. Vos podrás ser fuerte, pero a mí me tratás de una manera respetuosa como yo te trato a vos. Entonces quiere decir que al haber ese sentido, uno le da sentido al reconocimiento de la patria, a la defensa de esa patria y a la defensa de los hombres que van a encolumnar la defensa de esa patria. Todos estamos obligados a defenderla, pero hay uniformados que están preparados especialmente para esa función. Entonces, lo que quiere este gobierno, como todos los que vienen de la democracia desde el golpe de Estado del 76 en adelante, especialmente lo que llaman democracia, es justamente prescindir de Fuerzas Armadas. Entonces no hay hipótesis de conflicto, ¿para qué las queremos? ¿No es cierto? Generamos 40% de pobreza, así que la plata que le damos a las Fuerzas Armadas, banquemos más pobres, aunque las Fuerzas Armadas ya entraron dentro de la línea de pobreza. Pero esto es todo la forma de destruir una nación. Nosotros tenemos que ver que lo que pasó en los últimos 3 años es un complemento de lo que puede llegar a pasar en el futuro, que es entregar la soberanía, prescindir de la República, entregar la República a quien sea el meritorio de hacerlo, sean los que sean, pero no creada, fundada, estructurada y formada por argentinos. Cada vez son menos los argentinos que aspiran a defender esta patria. Cada vez son los más anti-argentinos, que son los que llegan a los estratos de poder y son los que nombran a todo el resto y cumplen directivas a nivel global, que es lo que estamos viendo en casi todas las naciones. Especialmente ahora, cuando hablábamos de los presos políticos, los jueces, etcétera, los jueces que no han hecho otra cosa que ser prevaricadores, porque han inventado todo, porque nadie quiere hacerse responsable de nada. Entonces esto es una política por jueces nombrados por el poder político, que sabemos quién es el poder político y que acomodan a todos sus muchachos en la justicia para ellos algún día salir libres mientras se condene a alguien y se haga el circo. Mientras el circo exista, distrae. Entonces no estamos viendo el grave problema que la democracia, esta bastarda, nos está poniendo en problemas de inflación, pobreza, endeudamiento público, ¿no es cierto? Y todo lo que estamos viendo en general, que es una decadencia absoluta. Ahora, depende con nosotros como argentinos, ¿qué podemos hacer? Estamos subordinados. Bueno, ahora vienen las elecciones. ¿Vamos a cambiar en algo? Cuando toda la clase política, toda, no dejo a nadie afuera, son todos lo mismo. Entonces,
cuando nosotros aprendamos que son todo lo mismo y que ellos no quieren nuestro bien, sino quieren subordinarse a los poderes globales, van a obedecer lo que los poderes globales le indican hacer, y eso es lo que harán. Y después habrá 1000 justificativos. Si algún día fuéramos una nación de verdad, que como decía Monet Ruiz, lo decía en República Indefensa, somos un Estado fallido, probablemente cuando tomemos conciencia de que somos un Estado fallido, seguramente el pueblo podrá exigir hacia arriba que el Estado sea un Estado fuerte. Y si es un Estado fuerte, tendrá buenas fuerzas armadas, tendrá educación, formación, cultura, tendrá seguridad y todo lo que requiere defender una nación, que hoy es carne de cañón para el saqueo absoluto de todos los sectores. El día que nosotros nos demos cuenta que las elecciones difícilmente sirvan para algo, a no ser que nos pongamos de verdad las pilas para exigir para arriba, difícilmente vamos a poder ver una Argentina próspera que sea la luz del mundo. Eso va a depender solamente de nosotros, desgraciadamente, y es esa realidad. Mientras existan estos gobiernos, toda la negatividad frente a lo que podemos ser va a estar totalmente obstaculizada. En la medida que nosotros prescindamos de ellos, seguramente Argentina será una gran nación. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.